Buenos días, buenos días. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da de estar delante de Él en este día de Shabbat. Después de una semana de mucho trabajo, Dios nos concede llegar a ustedes y me imagino que ustedes también con mucho trabajo en esta semana. Pero es el día de descanso, es el día que Dios nos da para tener comunión con Él, para apartarnos con Él, para meditar en su palabra, para quizás aún compartir a alguien la verdad de Dios. Y muchas veces Yeshua ministró en Shabbat, sanó a muchos enfermos y como siempre iba a la sinagoga en el día de Shabbat y estaba atento a la palabra y también él compartía en la sinagoga. Y bueno, este día le doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero que ustedes estén bien, que sus familias estén bien y siempre oramos por ustedes, creyendo que el Señor les está ayudando en medio de toda la situación en que estamos viviendo. En este día, hermanos, vamos a estar viendo la Parashá Kitabo, que quiere decir cuando hayas entrado. Ya Moisés sigue exhortando sobre la importancia de seguir los mandamientos, de no desviarse tras falsos dioses. Y bueno, es una línea que lleva ya de diferentes temas que está tratando con el pueblo que va a entrar para que no se desvíen y para que se mantengan fieles a Dios, Yahweh. Las citas de hoy van a ser Devarim o Deuteronomio 26, 1 al 29, 9, Isaías 60, del 1 al 22 y Mateo 4, del 13 al 24. Esas son las citas que tenemos que cubren esta parashá. Si pudiéramos darle un título a esta palabra que quiero darle en este día, es perseverando hasta el fin. Dios quiere, hermanos, que podamos entender la importancia de entender el perseverar en la verdad de Dios. Sin embargo, hermano, vamos a orar primero y vamos a hablar un poquito sobre el mes de Elul, tocar algo sobre lo que Dios quiere de nosotros en este mes, preparándonos para las últimas 3 fiestas que nos quedan, las últimas 3 citas con el Eterno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de llegar a nuestros hermanos con tu palabra, de en este día especial de Shabbat, comunicarnos con ellos y dejarles entender la importancia de preservarnos en ti, y no solamente preservarnos, sino perseverar en ti, de guardarnos en ti, de ser obedientes, de ser personas de compromiso contigo, Señor. Hoy te pido por mis hermanos, Señor, que tú les ayudes en este día, en medio de la lluvia, en medio de la pandemia, Señor, que su fe no disminuye, que su fe sea fuerte, que se apoyen en la palabra y puedan ver la mano de Dios operando a favor de ellos. Señor, tú eres fiel a tu palabra y nosotros te creemos y creemos que tú eres fiel a tu pueblo. Y por eso, Señor, nosotros estamos comprometidos contigo de obedecerte, de cumplir con nuestra parte del pacto, Señor, de mantenerte a ti como nuestro soberano, como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues discúlpenme, hermanos. El Elul, hermanos, es un tiempo de arrepentimiento también. Y le voy a leer así algo sobre lo que dijo un rabino que se llama Jacobson sobre lo que es Teshuvah. Y él lo dividió en las 5 letras que tiene la palabra Teshuvah, y lo vi muy interesante, pero antes quiero leerle el Salmo 51, 17, que dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Los 5 pasos de Teshuvah por el rabino Jacobson son los siguientes. Las 5 letras hebreas de la palabra Teshuvah, arrepentimiento, representan los 5 pasos de Teshuvah. Y empezamos con la T, que representa Tav. Tav en hebreo también es la palabra sinceridad, tomim, que quiere decir que seamos sinceros con Dios. Entonces, hermanos, para empezar una buena relación con Dios, para tener intimidad con Dios, para conocer a Dios, tenemos que ser sinceros con Dios.
Lo siguiente es la palabra SH, Shin, que es humildad ante el divino. He puesto a Dios siempre delante de mí. He puesto a Dios siempre delante de mí. Entonces la primera es ser sincero con Dios y poner a Dios siempre delante de nosotros. La palabra Shin, que es la segunda letra de Teshuvah, tiene una palabra o sea, la palabra humildad, que quiere decir Shiviti. Shiviti quiere decir humildad. Es decir, que siempre tengamos a Dios delante de nosotros, en nuestros planes, en nuestros pensamientos, para que nuestras decisiones sean de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a su palabra. Luego sigue la Vav, que habla del amor, el amor va, y esto habla de que ame a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que enfatizó Yeshua cuando le preguntaron a los fariseos sobre los mandamientos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es importante para poder tener misericordia, compasión, sensibilidad a las necesidades de otros y poder ayudarlos. Porque de otra manera, hermano, no los vamos a ayudar. Vamos a estar pensando en otras cosas y no somos sensibles a poder ayudar al prójimo. Luego seguimos con la palabra ve o bet, que habla de la conciencia divina, providencia, y eso tiene que ver con reconocerlo en todos sus caminos. Reconózcalo en todos sus caminos. Que usted reconozca a Dios en todos sus caminos. Que primero usted medite en lo que Dios ha ordenado, Dios ha establecido como orden para nuestras vidas. Los mandamientos que son nuestro guía para cómo vivir en esta tierra. Y de esa manera la bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios en este tiempo y en el tiempo venidero, o sea, en la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Que si eres obediente y lo reconoces en todos tus caminos, la bendición de Dios estará sobre ti y a la misma vez en la vida eterna. Entonces, la última palabra es G, Teshuvah, palabra H, que habla de discreción y modestia. Camine discretamente con su Dios. Es decir, hermanos, que necesitamos tener esa parte de la sabiduría de Dios, de cómo compartimos la palabra de una manera que, aunque estemos en un ambiente un poco negativo o un ambiente no que lleve a necesariamente compartir la palabra, pero la manera en que tú te portas, la manera en que tú tratas a la gente, es una manera que también da a conocer tu fe y da a conocer tu caminar con Dios. Entonces, esta palabra nos la compartió el rabino Jacobson concerniente a las 5 letras hebreas de la palabra Teshuvah, que es arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, hermano, envuelve estas 5 cosas. Otra vez se la repito: ser sincero con Dios, poner a Dios siempre delante de ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, reconócelo en todos sus caminos y camina discretamente con tu Dios. Eso es el resumen de esta palabra Teshuvah, arrepentimiento. Entonces, mediten esas palabras, hermanos, y para que ustedes puedan pues desarrollarse en esas 5 puntos que él ha presentado. Quisiera seguir, hermanos, hablando sobre definiendo la palabra perseverar. Perseverar hasta el fin significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, la oposición y la adversidad. La palabra perseverar en hebreo es tamid, que quiere decir siempre, continuamente y eternamente. Esa es la actitud que tenemos que tener. Sabemos que podemos fallar, pero por eso tenemos a Yeshua, que podemos venir a decir: ¿sabes qué? Mi intención es hacer como tu palabra dice en tus mandamientos. Esa es mi intención, tener ese compromiso. Perdóname, Señor, que te fallé en este momento o X momento. Perdón. Y otra vez entrar en la senda. Estaba leyendo yo para este estudio, preparándome, y vi una palabra que me interesó, que creo que ahorita se la leo, pero no me equivoco, está en el Salmo 19, tengo la cita,
sobre caminar en la senda de los mandamientos. Y empecé a entender que los mandamientos es como una senda que te va guiando hacia el deseo de Dios y hacia el propósito de Dios en la tierra. Entonces, recuerden que perseverar, la palabra en hebreo tamid, quiere decir siempre, continuamente y eternamente. Lo que tú empiezas a hacer aquí, vas a estar acostumbrado a hacer lo que Dios pide de ti y en ese compromiso de los mandamientos. Y eso vas a seguir haciendo cuando te despidas de la tierra eternamente. Tenemos que perseverar en lo que Él dijo que debíamos de hacer a perpetuidad. Cada vez que usted ve la palabra a perpetuidad, Él está diciendo, no dejes de hacerlo porque ese es mi orden, mi estatuto, mis ordenanzas, mi dirección para tu vida. En el Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Porque la palabra que estamos viendo aquí no solamente perseverar, sino perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin será salvo, dice la palabra. Entonces, seguimos viendo la definición de perseverar hasta el fin, enfocándonos en la palabra perseverar. En Mateo 7, 13 y 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces es importante la guía de los mandamientos, que es como una senda que nos guía en el camino de Dios. Dios tiene un plan que nosotros tenemos que seguir y ese plan está ya escrito. Por eso Yeshua siempre se refería, aún cuando estaba en la tentación en el desierto por Satanás, siempre se refería a lo que está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, él se guiaba también por esos mandamientos que ya estaban escritos desde allá atrás en el pacto inicial. Entonces, yo quiero abundar sobre esto, hermanos, y llevarlos a entender la importancia de conocer a Dios. Porque a través de este caminar, hermano, es como en obediencia a los mandamientos, es un orden que Dios establece en nosotros para poder conocerlo a Él, hermano. Y cuando tú intentas o tienes la intención de conocer a Dios, recuerden lo de Jeremías 9, 23, 24, que es mis dos favoritos versos en la Biblia para guiar mi vida, ¿verdad? Si en algo he de alabarme, es en de entender y conocer a Dios. Entonces, ese es mi enfoque. Y como ese es mi enfoque, entonces eso es a lo que yo busco, entender y conocer a Dios. Y hoy vamos a ver la palabra conocer, el significado y las connotaciones que tiene la palabra conocer. Antes, hermano, quisiera abundar un poquito sobre más definiciones, específicamente la definición de santificar. Santificar quiere decir, como ya ustedes saben, muchos de ustedes he hablado de esta palabra, es separar, consagrar, observar en su único y exclusivo propósito. Otra vez le voy a repetir esto porque es importante que usted lo entienda. Santificar es separar, consagrar, observar en su único y exclusivo propósito. Si este día es usado de otra manera, este día de Shabbat, o para otra ocasión, es considerado ante Dios profanado. Shabbat, hermanos, como todas las fiestas, son tiempos reservados para estar con Dios Elohim. Tiene que haber hambre de escuchar y estudiar su palabra. Hermano, la gente que ya se le quitó el hambre de estudiar la palabra y de escucharla, hay un problema con tu caminar con Dios. Porque en este caminar, hermano, no es nada más que llegaste a un punto teológico, a un punto que tú tienes ya tus doctrinas bien marcadas y tú sabes que ya yo no tengo que buscar más, ya lo que aprendí, me enseñaron, eso está suficiente, yo no voy a indagar más. Simplemente voy a quedarme ahí en mis doctrinas que me dieron. Pero es importante que para tú entender y conocer a Dios, tengas hambre de escuchar y estudiar su palabra. Si tú no tienes esa hambre, pídele a Dios que te dé hambre de estudiar y escudriñar su palabra. Porque las instrucciones de nuestro Dios es donde está revelado el corazón de nuestro Padre. Es cuando yo escudriño la palabra, hermano, que yo empiezo y las instrucciones de Él, que yo empiezo a entender el corazón de Dios. Recuerden esas dos palabritas, entender y conocer.
Eso es clave. En Levítico 2, 3 y 4, ustedes están, 2, 23, 1 al 4, pero específicamente el 4, nos habla de las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, no en mis tiempos. Eso es muy importante que en ese verso usted marque esas tres palabritas, dice, en sus tiempos, convocaciones en sus tiempos, no en mis tiempos, cuando a mí me dé la gana, no el día que yo quiera escoger especial para Dios, no, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y este es uno de ellos, Shabbat. En Ezequiel 22, 8, dice, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Allá en Éxodo, hermano, allá atrás en Éxodo, cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, vemos, hermanos, que lo primordial de todo, aun cuando estaban poniendo las personas que iban a especializarse en ciertas áreas de la construcción, siempre que venía el Shabbat tenía prioridad sobre aún lo que Dios le mandó a hacer, que era el templo, tabernáculo. Entonces, todo tiene, en este caso, Shabbat es uno de los días de la semana, o sea, ese es el día semanal que apartamos para Dios, y tenía prioridad sobre aún aquello que era algo que Dios ordenó de construir el tabernáculo. Tenía prioridad. Entonces, santuario y adoración, es importante entender, hermano, que el reposo, el día de reposo se convierte en un santuario donde Dios habita. Cada vez que yo guardo Shabbat, yo estoy diciendo, este es un lugar donde tú tienes habitación, donde tú puedes habitar, donde Dios habita, porque es un lugar que estamos reservándolo para, en obediencia a Dios, para consagrarlo en este día, para separarlo y observarlo, único y exclusivamente con el propósito de agradar a Dios. El lugar de adoración no es mayor que el Shabbat, como dije ahorita, porque lo que Dios santificó fue, en este caso, hablando específicamente el Shabbat. Los tiempos, hermanos, son un santuario para Dios, porque son espacios sagrados. Entonces, este espacio de Shabbat es un espacio sagrado. Y lo podemos leer otra vez ahí en Levítico 23, 1 al 4. Si quiere usted ir ahí, léalo otra vez, que es un espacio apartado o sagrado, mejor dicho. Ahora, muchos de ustedes ya saben el propósito de Shabbat, pero vamos a leer en Éxodo, si van a ir conmigo, además como una referencia, hermanos, en Éxodo 31, vamos a leer allí el verso 31, 16 y 17 del libro de Éxodo. Muy bien, dice así la palabra del Eterno. Ahí en el verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Recuerden esa frase. Pacto perpetuo tiene que ver mucho con tu perseverar en la instrucción de Dios. Eso es parte de eso de perseverar hasta el fin. Y luego dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y al 7º día cesó y reposó. Entonces, vemos aquí dos cosas, que es pacto perpetuo y señal entre Dios y su pueblo. Tenía dos propósitos, el guardar Shabbat, que ahí lo vemos muy claramente, y lo vemos también en Levítico 23, 3. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Dios se mueve en tiempos, lo que en el griego se le llama kairos. Muchas veces, cuando yo oía muchos mensajes hablando del kairos, lo que sí se estaban refiriendo de los tiempos, que es la misma palabra en hebreo, moed. Son citas con Dios. Esas citas tienen un día, un tiempo específico que hay que obedecerlas y cumplir con Dios en eso, ¿verdad? Entonces, Santa Convocación es toda la asamblea reunida. Cuando él hablaba de Santa Convocación, ahorita no nos podemos reunir, pero usted se puede reunir en su casa con su familia y obedecer a Dios también desde su casa. No nos podemos reunir, pero usted lo puede hacer en su casa. El Shabbat es el anillo de boda y solo la esposa fiel usa este anillo públicamente, ¿verdad? Cuando yo perdí mi anillo, entonces yo traté de rápidamente conseguir otro, que lo pude conseguir gracias a Dios y a mi querida cuñada que estaba vendiendo plata y me lo pudo conseguir. Porque es importante que el mundo sepa tu compromiso,
que tú eres una persona que tienes un compromiso matrimonial. Y así es el Shabbat. El Shabbat es una manera de decir, yo tengo un compromiso con Dios. La señal de compromiso es guardar ese Shabbat, y es como el anillo de oro, el anillo de plata de oro que tú usas, que da a conocer que tú perteneces a alguien y que tú tienes un compromiso con esa persona. Amén. Así es. Amén. Es también una manera que mostramos que somos luz a las naciones. Véase conmigo, ahí mismo en el capítulo 31, verso 12, nos dice en su palabra, habló además Yahweh a Moisés diciendo, y esto es muy importante, vamos a seguir en el 13 también, porque ya vamos a entrar en la palabra conocer. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Esta palabra sepáis también se entiende como para que conozcan que yo soy Yahweh, ¿verdad? Que os santifico. Entonces, esta palabra conozcan también encierra intimidad, donde solo cabe Yahweh y el siervo, ¿verdad? Y esta palabra conocer viene de la palabra hebrea yada. Yada, que aquí es la palabra que se usa cuando dice para que sepan o conozcan que yo soy Yahweh. Esa es la palabra que se está utilizando. Yada tiene una connotación también legal, que aparece en escritos de documentos legales en el antiguo Medio Oriente. Conocer en este contexto es cuando el rey reconoce al vasallo por su obediencia al pacto o al convenio que tiene con el pueblo. Un rey tiene un convenio con el pueblo, y uno de los beneficios de estar bajo la soberanía de alguien o el reinado de alguien es la protección que te brinde ese reinado o ese rey. Mejor dicho, ese rey. Y entonces, la palabra hebrea yada dentro de ese cuadro legal es importante entenderlo, porque eso es un acuerdo que hay entre el rey y su pueblo. Vámonos a Génesis, porque hay un ejemplo de esto en Génesis 18. Si son tan amables, vayan allí y vean allí en Génesis 18 del 17 al 19. Y dice así: y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, esto es importante, esta palabra yo sé está hablando de que él conoce a Abraham, pero también lo dice más esto cuando dice encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, yo conozco a Abraham, yo sé quién es Abraham. Abraham es un hombre que va a hacer lo siguiente en el verso 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ok? Entonces, o sea, lo prometido. Entonces, aquí vemos ese tipo de relación. Es una relación de honor, porque hay un respeto a ese acuerdo legal. Es un acuerdo que está entre Abraham y Dios, y Dios está diciendo, yo conozco a Abraham, que mandará a sus hijos a hacer justicia y ser juicio, de acuerdo a la palabra, de una relación de honor, y se puede entender de esa manera. En hebreo hay otras palabras que se usan en el contexto de convenio, yada. Yada también quiere decir servir fielmente en acuerdo con el pacto o el convenio. O sea, ser fiel a lo que tú has acordado. Y eso cuando lo hicimos, hermanos, allá en Romanos 10, 9 y 10. ¿Verdad? Vámonos ahí a Romanos 10, 9 y 10, que es tan sencillo. Eso yo lo he repetido muchas veces, pero se los voy a dar otra vez. Romanos 10, 9 y 10. Recuerden que este fue donde usted hizo este acuerdo, ¿verdad? Porque usted dice, ¿de qué está hablando Edwin? Del acuerdo que hiciste cuando recibiste a Yeshua, ¿verdad? Este es el acuerdo que ustedes y yo hicimos. Ahí está en el verso, vamos a empezar con el verso 9, donde dice, y que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor. Esa palabra de confesar a Yeshua como Señor quiere decir que tú dijiste, yo quiero que Él sea mi soberano, que Él sea el que tenga señorío sobre mí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el juramento que hiciste. Entonces, cuando yo hice ese juramento, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi Señor,
y yo me voy a someter a tus instrucciones. Yo me voy a someter a tus indicaciones. Yo me voy a someter a tus mandamientos, a tus estatutos, a tus ordenanzas, Señor. Porque yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero ser parte de lo que tú eres. Y Señor, para yo poder ser parte de eso, yo quiero que tú sepas que yo tengo un compromiso de fidelidad contigo. Eso es lo que está hablando aquí en Romanos 10, 9 y 10. Que yo tengo un compromiso de fidelidad contigo, Yeshua. ¿Ok? En hebreo hay otras palabras, pero yo quería que ustedes vieran esto, de servir fielmente en acuerdo con el pacto que usted ha hecho con Yeshua. Esto quiere decir que cuando yo sirvo al rey de acuerdo al convenio, Yahweh me reconoce. Pero cuando yo no le sirvo fielmente, él me puede decir, no te conozco, no te conozco. O sea, cuando el vasallo reconocía al soberano a través de su fidelidad, entonces el soberano le daba algo que dije ahorita, protección, ¿verdad? Ustedes y yo pagamos impuestos, somos ciudadanos de un gobierno, de una nación, donde esperamos que parte de nuestra contribución sea que tengamos protección para nosotros y nuestras familias. Y eso es lo que hace Dios, y eso es lo que hizo Dios con Abraham, con David, con los jueces, como Elías y todos, que los vinieron a atacar y querían matarlos, los persiguieron, pero la protección de Dios estaba sobre ellos, porque ellos sabían tener un compromiso de fidelidad con Dios. Y ese compromiso de fidelidad con Dios los llevó a tener la protección de su rey, de Yahweh. ¿Ok? Ahora, yo sé que ustedes han leído esto y cuando menciono esto que Dios puede decirte no te conozco, eso rápidamente me lleva a esta expresión de Yeshua en Mateo 7, 21 al 22. Vayan conmigo a Mateo 7, 21 al 22, para que usted entienda un poquito mejor lo que Yeshua está diciendo en estos versos, en estos 3 versos. Ahora en mente de lo que ya le dije yo, en ese contexto, fíjese lo que dice aquí Yeshua. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, alguien se paró y es una parábola, ¿verdad? Pero está diciendo, en aquel día me dirán, oye, pero pues mira lo que yo hice, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces mucha gente se cree que por la manifestación sobrenatural de Dios, la manifestación sobrenatural de Dios quiere decir que están bien con Dios. Fíjate bien lo que te está diciendo aquí, que no importa que echaste fuera demonios, no importa que sanaste enfermos, que Dios te usó sobrenaturalmente para eso. Dice en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay otra versión que cuando habla de hacedores de maldad dice violadores de la Torá. Entonces es importante, hermano, que usted entienda que es bueno que Dios te use en milagros. Es bueno que Dios te use en echar fuera demonios porque pues Yeshua lo hizo. Pero Yeshua nunca perdió de tener fidelidad con su Padre. Él nunca desobedeció ningún mandamiento. Él nunca violó ningún mandamiento. Y Él nos pide que podamos ser imitadores de Él. Pablo dice que Él era imitador de Cristo. Si eres imitador de Cristo, entonces eres imitador de alguien que obedeció hasta la muerte de la cruz en obedecer a Dios y hacer la voluntad de Él. Porque eso es lo que está diciendo aquí. El que hace la voluntad de mi Padre. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque si no lo entendemos, hermanos, nos vamos con no sé si es la pista, como se dice, donde la gente ve milagros y puede dice, oh, ese sí que está bien cerca de Dios, espérame. Nada más recuérdate que tiene que dar testimonio. Porque si un profeta viene a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? El color, te voy a decir a ti, en 3 días vas a tener $1,000 o $1,000,000, no sé. Pero te lo profetiza, ¿verdad? Y te dice eso y tú lo crees. Y te dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde tienes un lunar. Dios me enseñó que el lunar que tiene detrás de la oreja, Dios me lo reveló, ¿verdad? Que lo tiene, sí. Oye, y ¿cómo se dice? Te voy a profetizar que también, Dios te va el color de tu perro es blanco y negro, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces tú vas diciendo, wow, sí que sabe todo y yo no le he dicho nada.
Pero si ese profeta no está exhortándote a guardar los mandamientos, si ese profeta no te está exhortando a guardar las ordenanzas de Dios y los estatutos, no le pongas atención. Eso es lo que dice Deuteronomio 13. No le pongas atención. Dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Amén. O sea, hablando de lo que dice Yeshua, ¿verdad? Nunca os conocí. Entonces, yo estaba viendo esta escritura porque dice en 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Y recuérdate que en creo que es primera de Juan, ¿verdad? Si no es, no, perdón, es Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Ajá. Porque es la manera que tú conoces el corazón de Dios, hermano. Tú no vas al corazón de Dios nada más porque Él está profetizando y está viendo milagros. Tú vas a conocer el corazón de Dios porque tú estás guardando los mandamientos como su hijo Yeshua los guardó. ¿Ok? Y le voy a recomendar, hermano, que lean Deuteronomio 13, donde ahí especifica la función de un profeta. Y específicamente le está diciendo ahí Moisés al pueblo, mira, si el profeta te dice, oye, no, ven acá y vamos a adorar a este otro Dios. Te lo voy a leer así, una parte aquí. Dice, vamos a leerlo aquí en el 6. Si te incitare a tu hermano, hijo de tu madre, o de tu hijo, de tu hija, de tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste. Es como si alguien dice, vamos, no tienes que obedecer nada de los mandamientos, vamos. Olvídate de los 10 mandamientos, no hay que cumplir nada de eso, ya Él lo sufrió en el madero. Tú no tienes que obedecer nada de eso porque ya Jesús los hizo por nosotros. Tú nada más tienes que recibir a Jesús y ya eres salvo y se acabó. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Sino que, fíjate, claro, que no vamos a hacer eso aquí, lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Yahweh tu Dios. Entonces, aunque profetice, aunque haga milagros, si no está siendo fiel a la instrucción de Dios, yo no tengo por qué ponerle atención. ¿Ok? Ahora, bueno, ya era entendiendo lo que es la misión del profeta. Ahí está en Deuteronomio 13, todo ese capítulo. Siempre tenemos que tener en mente, hermano, que tiene que ser fiel al pacto. Tiene que tener lealtad al pacto con Dios. Y otro ejemplo que quería darles sobre esto de conocer a Dios está con Faraón. Fíjese la expresión de Faraón. Alguien que no tiene intimidad, alguien que no tiene relación con Dios, que no tiene una relación de honor, ni tampoco tiene un acuerdo legal con Dios. Fíjese bien lo que él dice allá en Éxodo 5:2. Faraón dijo a Moisés, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y él está correcto lo que está diciendo. Él no conoce a Dios, no tiene intimidad con Dios, no tiene una relación de honor con Dios, no tiene un acuerdo legal con Dios de compromiso de fidelidad. Entonces, él no conoce a Dios. Está bien. Así hay mucha gente, hermano, que no tienen un contrato, no tienen un compromiso de fidelidad, no tienen una relación de honor con Dios por su desobediencia y, quieren que Dios haga un montón de cosas por ellos, que les responda. Y claramente sabemos que Dios alguna vez se responde por misericordia para ver si te alineas con la palabra. Fíjese lo que dice en Amós 3:2-7. Nada más le voy a leer una parte donde dice, hicimos un trato, acuerdo, y tú lo violaste, por lo tanto te castigaré. Habla Dios al pueblo. En Isaías 45, verso 4, aunque no me conociste, no guardaste el pacto conmigo. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. Verso 5. Y una de las cosas que revela Dios cuando le conocemos son sus secretos, sus tesoros escondidos.
el único Dios creador y el Dios de justicia y salvación. Una de las cosas, hermanos, que Dios nos revela cuando conocemos a Dios o empezamos a caminar en esa sinceridad que hablaba el rabino Jacobson, en esa sinceridad con Dios, es que nos revela sus secretos, sus tesoros escondidos, que nos revela que Él es el único Dios creador, que Él es el Dios de justicia y de salvación. Por más justicia que tú busques en la tierra, mira, hermano, lo que hemos averiguado, lo que yo he entendido de las naciones, hablando de mi nación donde yo vivo, es que hay diferentes niveles de justicia. Si tú eres de los élites, hay otro nivel de justicia para ti. Si tú eres un ciudadano regular, aquí un ciudadano normal de trabajo, de responsabilidad, etcétera, pero no eres parte de ese grupo élite, hay otro nivel de justicia para ti. Eso ya lo hemos visto. Y Dios lo que no quiere es Dios lo que quiere es que Dios no tiene ninguna especialidad para los de élite. Que seas de élite, de la alta, de la high, o de la media, o de la más pobre, es el mismo, la misma justicia, es el mismo juicio. No hay diferencia por tu clase económica, no hay diferencia por tu clase educativa, de educación. No hay ninguna diferencia, hermano, porque en Dios no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia de quién eres tú, si eres de tal color o de tal altura o de tal medida, porque lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado, lo que hablábamos al principio. Y hay muchos versos que podemos irnos: Jeremías 1:5, Jeremías 12:3, Jeremías 31:34. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase, le digo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que antes que Jeremías naciera, ya Yahweh tenía una relación de intimidad en el embrio de la madre de Jeremías. Increíble, ¿no? Embrión. Entonces tú estás así como que, qué tremendo, hablando de conocer. En el verso 3 del capítulo 12 dice: pues tú, oh Yahweh, me conoces, me viste, me probaste, y mi corazón para contigo. Eso dijo Jeremías. Pero tú, oh Yahweh, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Y es el proceso, hermano, para nosotros entender el corazón de Dios. Porque Dios nos conoce, pero yo no sé que me conoce porque yo no he tenido ese deseo de someterme en ese convenio con Él, de compromiso de fidelidad, de lealtad, de amor a su palabra, ¿ok? En Oseas 5:4, no piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. Un fornicario no conoce a Dios. Por más que dice yo amo a Dios, ay, qué bonito es Dios, ay, gloria a Dios, amén, aleluya, yo amo a Dios, y lágrimas y todo el rollo. Si tú estás fornicando, ya sea físicamente o espiritualmente, con ídolos, te quiero decir que tú no conoces a Dios. Por lo tanto, Dios no te conoce. Por lo tanto, Dios no te conoce a ti. Una persona entonces que ama a Dios no está en ese espíritu de fornicación espiritual o física, ¿verdad? O sea, no hay una relación de fidelidad a Dios. Oseas 8:1-2 dicen: porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido, pero Israel desechó el bien. O sea, lo habían conocido en un tiempo, pero desecharon, o sea, dejaron de tener ese compromiso con Dios, y Dios no pudo seguir teniendo esa protección sobre ellos. Por eso es que usted mira muchas veces que cuando el pueblo empezaba a tener fornicación espiritual, lo que sucedía era que el contrato se quebrantaba, el acuerdo con Dios, y lo que sucedía era que el enemigo venía y los atacaba y los esclavizaba otra vez a ellos. Eso es lo que sucedía. Entonces, violar el pacto, ellos violaron el pacto, se rebelaron contra la ley de Dios y deshonraron a Dios, su rey. Oseas 13:4, no conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua. Y es la única manera que usted y yo podemos llegar al Padre.
En primera de Juan 2, 3 y 4, recuerden estos versos, hermano, porque estamos hablando que para yo perseverar hasta el fin, yo tengo que entrar en conocer a Dios, para que Dios me revele mi corazón, mi condición, y yo pueda decirle, Señor, perdóname, yo quiero regresar a tener un acuerdo de fidelidad contigo otra vez. Yada. Termino con estos versos. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú no lo guardas, hermano, tú no conoces a Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ok? Así de sencillo está. Está bien claro, hermano. Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Yahweh es con los que temen y a ellos hará conocer su pacto. Shabbat es una cita semanal con Dios. Espero que usted la esté guardando en este día. Es ese Moed que hablábamos al principio de estación, cita divina, tiempo señalado, tiempo oportuno, fiesta, festival. Esto es lo que es la definición de la palabra Moed, que es ese tiempo con Dios. Así que le dejo con esto en mente, hermano. Empezamos hablando que todo empieza con arrepentimiento. Luego tener una declaración de pacto. Luego pasar por el proceso de conversión. Luego ser fiel al acuerdo para revelarte tu corazón, para que te corrijas y puedas ser usado por Él. Dios te bendiga en este día. Shalom. Los dejo con la bendición sacerdotal. Que el Señor los ayude en este día en medio de toda lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? En México y aquí también. Yo creo que lo que estás hablando todo tiene que ver, muy importante, la identidad. Aún el conocer a Dios y que Él te conozca. Eso hablábamos ayer con mi papá. De a quién perteneces tú, ¿verdad? Si perteneces a Israel, todo esto, toda esta palabra es para Israel. Si no perteneces a Israel, no es importante para ti. Y ahí tiene que ver mucho con qué te identificas tú. Si te identificas con Israel, pueblo de Él, de alguna tribu, no sabemos de cuál, pero pertenecemos a Israel. Y esa es la principal identidad que nos hace permanecer con ese deseo de obedecerle y de mantenernos a Él. Si nos salimos tantito, regresamos, corre y corre, como cuando eras niño y se te perdía tu mamá y empezabas a buscarla. Mamá, no te quedas allá perdido, sino que buscas porque son tu identidad. Uh-huh. Gracias por esta palabra muy clara. Amén. Pues hermano, los dejo con la bendición sacerdotal, creyendo, hermano, que esta bendición es muy poderosa. Amén. Usted sea fiel a Dios, fiel al compromiso que declaró cuando recibió a Yeshua. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. Dios les bendiga, hermano. Les amamos, Leti y yo. Queremos lo mejor para ustedes. En el nombre de Yeshua. Amén.